el Señor los bendiga. Eh, Primeramente, gracias a Dios que nos da la posibilidad de estar aquí reunidos. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la posibilidad de abordar el día de hoy otra reforma. Ya anteriormente estuvimos hablando y orando por todas esas reformas que en nuestro país se están tramitando, pero en medio de nosotros urge también volver la mirada a una reforma, y me refiero a la reforma protestante, siglo XVI, y vale la pena que recordemos hace 8 días nos enseñaba César acerca de la sola escritura, ¿verdad? Iniciando estas 5 solas que funcionaron y deberían al día de hoy seguir funcionando como unos pilares doctrinales para cualquier iglesia cristiana protestante alrededor del mundo, indistintamente de las subcorrientes que bien pudieran estar representadas en medio de nosotros. Pero al final de cuentas todos los aquí presentes somos herederos de esa reforma protestante y en ese sentido debiéramos volver nuestra mirada a esos 5 pilares. Me ha correspondido el día de hoy abordar uno que me ha traído ya desde hace varias semanas con revolcón en la cabeza, con revolcón en el alma, con gratitud, pero también con un profundo sentimiento y una conciencia de humillación. Y me refiero a la gracia, a la sola gracia o la sola gratia. Eh, y digo alegría, digo gratitud, pero también humillación, porque son quizá los dos elementos que conforman esa paradoja de la gracia divina en términos de nuestra salvación, en términos de nuestra regeneración y la manera como el Señor sigue sustentando nuestra vida para conducirnos a la meta final que es Cristo Jesús también. En el año 96 tuve la posibilidad de experimentar conscientemente por primera vez esa gracia que llenó mi corazón de alegría, pero que llenó también mi corazón de una conciencia tremenda de bancarrota. Para ese momento habían pasado 8 años de estar estudiando en el colegio americano aquí en la ciudad, 8 años de estarle llevando la contraria a todos los capellanes, 8 años de llevarle la contraria a todos los profesores de religión, 8 años de estar aprovechando cualquier desatino, cualquier descache, cualquier incoherencia de mis compañeros que eran cristianos o de los profesores que eran cristianos para enrostrarles algún texto de los que había aprendido en estos 8 años y decirle, miren, ¿no dice que ustedes son cristianos? La Biblia dice esto y ustedes hacen esto otro. En ese 96, el Señor se encarga de hacer una emboscada gloriosa en mi vida. Ya 2 años antes me había visitado el Señor con un toque muy especial, una enfermedad, una meningitis que me tuvo en coma por 2 semanas y que una vez pude salir de allí, en lugar de caer rendido a los pies del Señor, salí de esa enfermedad diciendo, no me mató esto, ya no me mata nada. Y el corazón se llenó de más altivez, de más arrogancia, de más dureza. Finalizando el 95, una persona, una amiga de esa infancia, una niña que hacía parte de grupos de oración, fallece en un accidente y comienza, digamos, como hacia abajo esta curva, como un torbellino hacia abajo, donde yo le decía a Dios, ¿por qué se mueren estos que son buenos? Y yo que soy consciente que me he portado mal, que he sido esto, esto y esto y esto, no, o sea, ¿por qué no? ¿Sí? En
en esa adolescencia, donde todo se vuelve una maraña en la cabeza y en el corazón, el Señor se encarga de achicar mi camino, mi espacio, y de hacerme ver que no hay manera de seguir viviendo si no es agarrado de su mano. Hizo clic en ese momento en mi corazón, en mi mente, toda la palabra que me había sido predicada desde que tenía 8 años. Tuve que caer rendido a los pies del Señor, pidiéndole perdón por todas las veces que había mal utilizado su palabra para atacar a los mismos cristianos. Tuve que con vergüenza ir y pedirle perdón a todos esos cristianos que cuando estuve enfermo oraron por mí y que de vuelta no recibieron gratitud, sino insulto, burlas y en un sentido muy adolescente y colegial de los 90, una persecución que al día de hoy perfectamente la podrían llamar bullying. Y en ese momento fue cuando el Señor, dejó caer sobre mí toda su gracia, esa gracia irresistible, esa gracia que ningún ser humano puede ponerle un alto y decir, no, gracias, de eso no me dé. Ese año 96 fue cuando el Señor me alcanzó. Y digo todo esto para resaltar que ni este servidor que el día de hoy está hablando, ni ninguno de nosotros, ningún miembro de las congregaciones donde ustedes y yo servimos, ningún cristiano alrededor del mundo, es accionista en la salvación. No tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. No somos colaboradores de Dios en la salvación nuestra. No que Dios encontró algo que había permanecido intacto en nuestro corazón, sin pecado, sino todo lo contrario, completamente depravados. Si estamos hablando de la sola gracia de Dios, hemos de reconocer que antes éramos unos completos desgraciados y que ahora hemos sido bañados por la gracia salvadora de Dios, sin merecerlo, sin haber hecho absolutamente nada para salvarnos, sin tener en nosotros ningún pergamino, ningún título, ninguna buena obra, ninguna riqueza, ninguna fortaleza, ninguna sabiduría que pudiera colaborar en que fuésemos salvos. Nos alcanzó, como dice el apóstol Pablo, por su sola gracia. Dicho esto, quisiera invitarles que vayamos a uno de los textos que de repente pudiera darnos un derrotero mucho más claro, mucho más hermoso, mucho más bíblico y centrado en la persona de Jesús. Me refiero a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Me voy a permitir leer de la Nueva Traducción Viviente, de manera que si a alguno le suena por ahí extraño es porque estoy leyendo esa versión, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros,
Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Este texto es quizá uno de los pasajes más esclarecedores en términos de la gracia que podemos tener nosotros en el Nuevo Testamento. Además que es como un comprimido, es una síntesis gloriosa que el Espíritu Santo guió a Pablo para poner en muy pocas palabras una verdad tan profunda, tan densa, tan majestuosa, y que Pablo pudiera hacer esta pintura en palabras, mostrándonos de manera que pudiéramos acceder a ella, que pudiéramos entenderla. Y lo primero en este sentido que debiéramos preguntarnos es de qué mismo estamos hablando nosotros cuando hablamos de la gracia. Y hemos de reconocer que hablar de la gracia es meditar en la verdad eterna de Dios como el autor de nuestra salvación. Ahora, esa salvación es un acto que abarca varias realidades: la predestinación, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Es la salvación un evento pasado que se desarrolla en el presente y tiene una parte que se ejecutará en el futuro. Y todo esto está debajo de la sombrilla de la sola gracia de Dios. Hablar de la gracia, tal como Pablo nos la presenta en el texto, merece ser vista, leída y proclamada como un regalo glorioso, que Dios nos lo dio porque quiso hacerlo y no como un acto de mera improvisación celestial, ¿no? Como a ver sobre quién derramamos gracia el día de hoy, sino, dice el apóstol Pablo, que desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, ya Dios había planeado ese derramamiento glorioso de la gracia irresistible del Señor sobre todos aquellos que también había predestinado para que le conociésemos como Señor y Salvador. Todos aquellos que habíamos sido predestinados para llegar a ser hijos adoptivos del Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Y esto está dado en el texto, en los primeros versos, mostrándonos primero la escabrosa realidad que pesaba sobre nuestra vida sin Cristo. Sin Cristo. Porque hemos de anotar aquí lo siguiente: el apóstol Pablo inicia el texto diciendo: ustedes antes estaban muertos. ¿Hay algo más desolador que eso? ¿Hay algo más abrumador que la muerte misma? Y dice: antes ustedes estaban muertos, y muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Luego, la gracia, la sola gracia de Dios, es un regalo que nos invita a hacernos responsables de nuestras acciones. La gracia no es un argumento alcahueta para hacernos irresponsables de nuestras acciones y decir, como todo es por gracia, pues no importa lo que yo haga. No, al contrario, cuando la gracia nos es derramada, en ese momento nuestros ojos se abren, nuestro corazón es transformado de piedra a carne y podemos en ese momento reconocer todo lo malo que anteriormente habíamos hecho, pensado, dicho, lo que fuera, toda nuestra manera de vivir, y somos conscientes de nuestra depravada manera de vivir sin Cristo.
Estábamos muertos no por accidente, sino por nuestra manera de vivir. Estábamos muertos no por un asunto fortuito del azar, sino por nuestra desobediencia. Y recuerde que esa desobediencia es equivalente a una rebelión donde, sabiendo lo que mismo es bueno, decidimos ir en contra de eso. El pecado necesita ser expuesto ante nuestros ojos. El pecado necesita ser expuesto desde nuestros púlpitos. El pecado necesita ser expuesto en nuestros discipulados. El pecado necesita ser expuesto en nuestra evangelización. El pecado necesita ser expuesto a través de las capellanías que se hacen, por ejemplo, como el trabajo de gloria en clínicas y hospitales, pero también en cárceles, ¿verdad? Y en cualquier lugar donde el Señor nos permite proclamar el Evangelio, porque de lo contrario, este regalo tan maravilloso que es la gracia, no tiene sentido si no se presenta primero el devastador avance del pecado en nuestra vida. Dice Pablo, ustedes vivían en pecado, y este vivían es permanecían allí, estaban plantados allí. Agustín de Hipona hace como una especie de axioma para explicar la obra del Señor, y en la primera línea de este axioma dice: el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, non posse non peccare, no puede no pecar. El hombre sin Dios no puede no pecar. Y esto es lo que Pablo está diciendo: ustedes vivían irremediablemente en el pecado y no podían hacer una otra cosa sino pecar. Su estilo de vida era el pecado. Y nos explica por qué. Porque dice, vivían obedeciendo al diablo, el líder de los poderes espirituales de este mundo. Y noten que todo esto está definiendo, si se quiere poner en esos términos, como una especie de ADN que nos definía, que nos caracterizaba y del cual no teníamos escapatoria. Estábamos muertos por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Estábamos obedeciendo a Satanás en imposibilidad absoluta de obedecerle a Dios. Porque el muerto es insensible. El muerto no tiene ninguna posibilidad de reflejo. El muerto no tiene ninguna posibilidad de movimiento. De hecho, el muerto experimenta la acelerada descomposición sobre sí mismo, ¿no? Éramos muertos vivientes. Muertos que vivían para desobedecer a Dios, pero muertos que vivíamos para obedecer al diablo. Y de repente la imagen que me viene a la cabeza es esa película ochentera de los muertos vivientes, ¿no? Pocotón de zombies salidos del cementerio, caminan, ven, oyen, medio balbucean, pero realmente están muertos. Y no hacen ninguna cosa que pueda ser agradable a los ojos de Dios, sino todo en favor de la muerte. Y dice Pablo, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza estábamos en la mira, y ojo, en la mira, éramos el objeto de la ira de Dios, al igual que todos los demás. Hablar de la gracia no es simplemente decir es un don inmerecido, sino necesitamos saber por qué es inmerecido. Y es inmerecido porque estábamos muertos. Y la causa de nuestra muerte, como bien lo expone Pablo también en la carta a los Romanos, la paga del pecado es muerte.
Fue el pecado el que nos mató. Fue nuestra rebelión la que nos mató. Como señala Isaías en 59:2 de su libro, nuestros pecados fueron los que hicieron separación, hicieron abismo entre Dios y nosotros. Y en la medida que el pecado ha dejado de anunciarse, o más bien de denunciarse en el púlpito, cada vez los predicadores y la feligresía han caído en un menosprecio de la gracia de Dios. Porque los mismos predicadores nos hemos olvidado que fuimos salvos por gracia. Los mismos predicadores hemos comenzado el día de hoy a caer en una trampa medieval de pensar que son nuestras buenas acciones las que nos permiten tener palanca ante Dios. Es que Dios mira las estadísticas de mi congregación, Dios mira los listados de asistencia, Dios mira los resultados y con base en eso me bendice. ¿Obras o gracia? Uno de los personajes más admirados del Antiguo Testamento, sin duda alguna, el rey David, pastor, rey, guerrero, salmista, eventualmente haciendo una que otra cosa que correspondía al rol de los sacerdotes, pero un hombre que en algún momento se olvidó que había sido puesto allí como príncipe de Israel por sola gracia, y el Señor se lo recuerda cuando le dice: recuerda de dónde te saqué, de detrás de los rebaños de tu padre, y te puse como príncipe. Y ojo, ¿cuál era el cargo de David? Rey. Pero cuando el Señor le habla, le dice: te puse como príncipe. En otras palabras, no se le olvide que aquí el rey sigo siendo yo. Pastores, que no se nos olvide nunca que por la sola gracia fuimos puestos a pastorear la grey del Señor, pero Cristo sigue siendo el príncipe de los pastores. Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, no ninguno de nosotros. No somos papitas, chiquititos cada uno de nuestra denominación. No somos papitas cada uno de nuestra independencia ministerial. Fuimos puestos por gracia y Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. No son nuestras obras las que nos sostienen en el ministerio, es la gracia de Dios. No son nuestras obras las que nos hacen objeto de la bendición de Dios, es la gracia de Dios. Y si de algo, bíblicamente hablando, nos salvó Dios, fue de su misma ira. Hablar de la gracia, entonces, sí es hablar de un don inmerecido, pero a la luz de la devastación tan horrenda que el pecado hizo en nuestra vida. Anselmo de Canterbury, en su diálogo Cur Deus Homo, lo expresa esto en la siguiente frase: non considerasti quanti poderis sit peccatum. No has considerado cuánto poder tiene el pecado. Y seguramente que hoy, cuando muchos de nosotros coqueteamos descaradamente con el pecado en nuestra vida, es porque nos hemos olvidado del calibre de fiera que es el pecado. Y hemos llegado a pensar que es un animalito doméstico
que lo podemos tener en una jaulita, en un guacalito en nuestra casa, que nosotros lo consentimos y le ponemos agüita y concentradito y le ponemos un collarcito y lo sacamos a pasear. Dice Anselmo, ¿no has considerado cuánto poder tiene el pecado? ¿No has considerado que el pecado es tan grave, tan devastador, tan desastroso, que fue necesario que el mismo Hijo de Dios se hiciera hombre y diera la vida por nosotros en la cruz del Calvario para podernos libertar de semejante atrocidad? La gracia, la sola gracia del Señor debe invitarnos a hacernos responsables de nuestra vida. Y la primera responsabilidad es caer de rodillas pidiéndole al Señor, perdóname porque he pecado. Perdóname porque he fallado. Perdóname porque me he olvidado de depender de ti y he comenzado a depender de mis, entre comillas, buenas acciones, buenas obras, que si las examinamos a profundidad no hay tal. Verso 4 rompe, así como el capítulo 8 de Romanos rompe después de ese 7 que es medio desesperanzador. En el 7 de Romanos, cuando Pablo ha dicho, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? El 8 irrumpe con un grito de victoria, recordándonos que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora en el 2:4 de Efesios dice, pero Dios que es tan rico, y préstele atención a ese superlativo, nos ha hablado de cómo éramos antes de haber sido alcanzados, de qué tan desastrosa era nuestra vida antes de haber sido alcanzados. Pero ahora dice Pablo, pero Dios que es tan rico, y esto lo está poniendo más allá del cielo, si se quiere. Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, y esto tiene un eco de aquel versículo que citamos quizá semana a semana del Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al universo mismo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. De tal manera nos amó tanto que a pesar, ojo, a pesar, no a causa de, sino a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entonces, aquí necesitamos hablar de cuál es nuestra necesidad más grande. Y si hablamos de necesidades en reuniones pastorales, quizá una de las necesidades más recurrentes es tiempo. Hermano, necesito tiempo, no me está alcanzando el tiempo. Hermano, necesito más voluntarios en la iglesia. Hermano, necesito un salón con estas características. Hermano, necesito más presupuesto. Hermano, necesito que los hermanos que antes se congregaban vuelvan, porque después de lo que significó para nosotros la pandemia y el confinamiento, el distanciamiento y como quieran mismo decirle, muchos no regresaron. Y necesitamos. Pero a la luz de este texto que nos invita a reflexionar en la gracia, su necesidad y mi necesidad más profunda se llama Cristo. Cristo y la gracia van así, agarrados. Cristo y la gracia son dos elementos indisolubles en el plan de salvación de Dios. No se puede hablar de gracia sin hablar de Cristo. De hecho, Cristo es el pilar fundamental sobre el que está edificada la iglesia. Y dependiendo, mis amados hermanos, de cuán firme, de cuán sólida y de cuán bíblica sea nuestra cristología, asimismo va a ser la manera como nosotros logramos servir en la iglesia.
Y otra vez, la gracia que nos hace responsables ante el Señor y ante nuestros hermanos. Dice el texto, nos levantó, y en el 5 aparece un paréntesis maravilloso. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¡Puf! Esto es como un bombazo que rompe la cabeza de todos nosotros. Porque nuestra pecaminosidad nos ha invitado a vivir en una falsa, hipócrita y mediocre meritocracia. Y digo todo esto de la meritocracia hablando espiritualmente porque el apóstol Pablo nos invita a pensar en lo inútil que es tratar de cumplir la ley por nuestros propios medios. No hay entre nosotros quien pueda cumplir la ley por sus propios medios. Y aún si llegase a existir uno que cumpliera el 99.9% de la ley, pero falla y comete un error en ese 0,01 que le quedaba faltando, no es responsable de ese 0,01, es responsable de toda la ley. Mis amados, ¿quién nos llamó a ser jueces? De nuestros hermanos en la iglesia, jueces los unos, no sé si de los otros o contra los otros de los que estamos aquí. Cuando más bien debiéramos reconocer que todos hemos sido salvados por la gracia de Dios, esta gracia, y que esta gracia transforma por completo nuestra identidad como siervos. ¿Por qué? Porque dejamos de ser objeto de la ira de Dios y ahora somos objeto de su amor. Nos amó tanto. La sola gracia de Dios nos invita a pensar que usted y yo somos amados por el Padre Celestial. Y si nosotros somos amados, la iglesia del Señor es amada, porque usted y yo no somos un apéndice aparte de la iglesia, el pastor es parte de la iglesia de Cristo. Usted y yo somos iglesia. A pesar de las fanfarronerías con las que a veces salimos en los púlpitos, nos paramos a... ¡Hola, iglesia! Sí, ¿usted cómo que viene siendo? O sea, ustedes son iglesia y yo qué mismo soy. Todos somos iglesia y todos tenemos una sola cabeza que se llama Cristo. Somos amados por nuestro Padre. Somos resucitados. Antes estábamos muertos, pero dice, y nos levantó cuando resucitó a Cristo de los muertos. Y esto nos invita a pensar otra vez que nuestra salvación no es un acto improvisado de Dios sobre el camino, sino que la resurrección de Cristo, que ocurrió hace más de 2000 años, significó también el inicio de la resurrección suya y mía, ahora mismo. De personas desobedientes y desterradas, ahora a personas privilegiadas, porque dice no solamente nos levantó, sino que nos puso en un lugar de honor junto con Cristo Jesús y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Hay una parábola con la que Jesús señala el comportamiento pretencioso de los religiosos de su época. Una parábola muy sencillita. Aman estar en los primeros lugares de las sinagogas. Aman ponerse en pie. Aman utilizar vestimentas largas y ornamentos ostentosos. Aman que los llamen con respeto. Aman ponerse en las esquinas y alzar la voz para ser escuchados de los hombres. Pero esos que aman estar en los primeros lugares van a ser puestos al último. Y los que están al último van a ser puestos de primeros. Quizá uno de los pecados, y permítanme esta expresión otra vez en el marco de la sola gracia,
uno de los comportamientos más desgraciados de nosotros como ministros del Señor es estar queriendo conseguir grandeza para nosotros a costas del Evangelio. Ser reconocidos nosotros a costa del Evangelio. Que nos den trato preferencial a nosotros a costas del Evangelio. Y estamos queriendo buscar por los medios del mundo algo que gratuitamente y soberanamente el Señor ya nos dio y no lo hemos querido recibir. Dice, ya los puso en lugares celestiales, ya los sentó con Cristo allá en lugares de gloria. Pero entre nos queremos títulos, ¿no? El doctor fulano de tal. El ministro fulano de tal. A veces es paradójico que se llama siervo al pastor, pero la manera como se entona el siervo es completamente antagónico al espíritu de la palabra, ¿no? Llegó el siervo, y eso es como póngale tapete rojo. Si estamos seguros que Cristo nos puso en lugares celestiales, no necesitamos fanfarronear de nada, porque ya estamos completos en Cristo Jesús. Y no hemos de buscar la gloria del mundo, sino anhelar la obediencia a nuestro Señor. Cristo es el personaje principal y la necesidad más grande, porque en Cristo recibimos amor, en Cristo fuimos resucitados, en Cristo estamos en los lugares celestiales. Y ojo, no en nosotros, no en nosotros, no fuimos por ser tan candorosos que Dios nos amó. De hecho, hay muchos momentos en la vida, muchos días en los que yo en mis oraciones le digo al Señor, ¿cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes amarme? En esos días en los que uno se considera no amable a causa de sus obras, el Señor nos recuerda, eres amable, porque Cristo te hizo amable, objeto del amor de Dios. No me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti, por gracia. Las mismas palabras de Jesús a los discípulos hoy aplican para nosotros. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y en Juan, en su primera carta, cuando nos dice, si amamos a Dios, es solamente porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Y qué es eso sino la gracia de Dios derramada que nos invita a responder al amor de Dios? Cristo es nuestra necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestras oraciones hoy día parecen canción de Juan Luis Guerra, ¿sí o no? El costo de la vida sube otra vez, ¿qué es lo que baja? Ya ni se ve. Y le pedimos al Señor que nos ayude, porque cada vez que vamos al mercado todo está más caro y todo más caro y el recibo más caro y la factura más cara y pensamos que esa es nuestra necesidad. Y resulta que el Señor nos recuerda que en su sola gracia Cristo es nuestra necesidad más grande, y que si estamos con Él necesariamente todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. ¿Cuánto cuesta la gracia? ¡Ay, es gratis! Sí, para nosotros. Para nosotros es gratis. Pero todo lo que es gratis para nosotros, alguien lo tuvo que haber pagado. ¿Sí o no? En una Latinoamérica como la nuestra,
donde de moda están las gratuidades, ¿no? Las gratuidades académicas, las gratuidades de salud, las gratuidades que se multiplican como de todo. Dice, ay, tan chévere que eso no vale, tan chévere que aquí es gratis esto, tan chévere que me puedo montar en el bus y es gratis. Pero un momentico, o sea, alguien tiene que pagar por eso. O sea, eso no es gratis completamente. Es gratis para el que lo está usando, pero alguien tiene que pagar el precio de eso mismo. Y cuando pensamos en nuestra salvación, es gratis para nosotros porque Cristo, el Cristo que no se puede dividir de la gracia, pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hace un momento le citaba el 68:2 de Isaías, donde se anuncia que por nosotros y nuestra rebelión fuimos separados del Señor. Y se hizo abismo, se hizo separación entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Y esa recordación del efecto devastador del pecado aparece capítulos después del 53, donde se anuncia al siervo sufriente del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestra voz? Mi siervo brotó como un renuevo en tierra árida. Y comienza todo este poema de anunciación mesiánica que en principio era interpretado por los rabinos como si el siervo sufriente fuera Israel mismo. Pero posteriormente hemos entendido que no solamente se trató del remanente, sino que se trataba de Cristo mismo. Solo Cristo puede encarnar a plenitud esa profecía de Isaías. Despreciado, humillado, molido. ¿Por quiénes? Por los que habrían de recibir el beneficio. ¿Cuánto vale la gracia? La gracia vale la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero al día de hoy la gracia se ha abaratado para ponerla como una cortina de humo para atenuar los pecados del clero protestante. Nos escandalizamos del clero católico, ¿no? ¡Ah, la pompa! ¡Ay, los pecados! ¡Ay, la pederastia! Y bla, bla, bla. Y sí, es pecado. Pero ¿y de este lado es que acaso es menor la ofensa a Dios? ¿Será que somos menos pomposos y menos fanfarrones de este lado? ¿Será que hay menos pecados morales de este lado? ¿Será que hay menos pecados económicos de este lado? ¿Será que cuando uno de nuestros ministros comete pecado, le ponemos en disciplina, le restauramos, le procuramos su restauración, o sencillamente le cambiamos de parroquia para una que sea menos visible, pero donde pueda seguir haciendo sus destrozos? ¿No es eso un abaratamiento de la gracia divina? Ay, hermano, es que hay que entenderlo y hay que tratarlo con gracia. Gracia no es alcahuetería. La gracia debe invitarnos a hacernos responsables delante del Señor, pero también delante de nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque la gracia tiene una proyección y un efecto a futuro que pasa por el testimonio mismo de nosotros como siervos de Dios y como iglesia de Dios al mundo. Dice en verso 7, de modo que en los tiempos futuros
Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, la gracia es ese elemento de regeneración, ¿sí? Y no sé si sea válido o sea un abuso de analogía o lo que sea, es como el reformatorio celestial, donde el Señor nos agarró siendo unos completos gamines, ¿sí? Desadaptados, contaminados de pecado desde la coronilla hasta el dedo gordo del pie, y por la gracia nos ha transformado y regenerado, nos ha venido transformando en un proceso de santificación donde todavía no somos perfectos, pero tampoco somos lo que antes fuimos. Y dice el Señor a través de su gracia nos va a poner como ejemplo de lo que Él por su gracia puede hacer con una persona. De lo que Él por su gracia puede hacer con cualquiera de nosotros. Y eso es una invitación también a pensar de dónde nos sacó el Señor. La gracia no es un borrador del disco duro que se nos olvide de dónde Dios nos sacó, no, sino que la gracia también nos invita a mirar en retrospectiva y a darle gracias a Dios por ese lugar, ese socavón de donde Dios nos tomó para traernos a la luz. Esa fosa de donde Dios nos sacó para resucitarnos a vida. Y todo eso, no para que usted y yo nos llevemos los méritos, sino para que el mérito sea de Dios. Y en ese sentido la gracia es humillante, porque nos damos cuenta que fuimos adoptados, no por buenos, sino porque Dios es bueno. Fuimos objeto de amor, no por amables, sino porque a pesar de nuestra maldad, Dios decidió amarnos. A pesar de nuestra miseria, el Señor abrió la mesa para nosotros y dijo, vengan, beban y coman, compren sin dinero y llénense de lo que verdaderamente les alimenta. Esto ya está pago, porque Cristo pagó por eso. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron, dice. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros tiene de qué jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. ¡Wow! Y no sé si necesariamente esto es como una recordación del alfarero de Jeremías, del que ya anteriormente Eliana y sus invitados nos estuvieron hablando con una amplitud y una generosidad increíble. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dado por sentados que ya somos productos terminados y que no tenemos nada para aprender? Y el Señor viene y mira la olla, la vasija, agarra a pasar sus manitos por ahí y dice, un turupe. Uy, por aquí quedó un grumo. Uy, aquí está chueco. ¿Y qué hace? ¡Tas! Lo revienta, lo muele, lo trilla, vuelve y lo hidrata, vuelve y lo convierte en barro y vuelve y lo hace y dice, hemos sido hechos de nuevo en Cristo Jesús. Cristo nos creó de nuevo. No somos productos terminados. Y el propósito es que hagamos por fin las buenas obras, no para ganar, sino para agradecer lo que nos fue dado. Que hagamos las buenas obras no para ganar, sino para agradecer lo que ya nos fue dado. Y quizá el grito que debiera salir desde lo más profundo de nuestras tripas y que es un resultado de la gracia maravillosa de Dios sobre nuestra vida, es el grito que aparece en Apocalipsis 21. El Espíritu y la novia dicen, ven pronto, Señor Jesús.
así como se proclama o se denuncia más bien el pecado en el púlpito, con la misma fuerza tiene que proclamarse la salvación en Cristo Jesús, porque de lo contrario no tendríamos el Evangelio. Pero así como es fuerte la denuncia y la proclamación, también debe ser fuerte la esperanza que nos invita a pensar: Cristo vuelve pronto. Porque al final de cuentas, hacia allá es a donde nos conduce la gracia de Dios. A esa meta, a esa gloria, a esa casa en la cual Jesús preparó muchas moradas para nosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir en la sola gracia de Dios, a depender de su sola gracia, a reconocer el costo glorioso que tuvo y a reconocer también que sin Cristo no hay gracia soberana que nos pueda salvar. Bendito sea el nombre de Dios. Oramos. Papá, por tu palabra queremos darte gracias. Y te imploramos que nos ayudes a caer rendidos a tus pies. Ante tu amor, ante tu misericordia, ante esa generosidad magnánima que tienes para nosotros todos los días. Por gracia fuimos salvos, pero es también por gracia que somos sustentados cada día. Es por gracia que nos permites permanecer arraigados a ti como el pámpano a la vid. Y es por gracia, Señor, que un día llegaremos a la meta. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros y desarraiga de nuestro corazón toda hipocresía religiosa. Desarraiga de nuestro corazón todo aquello que nos invite a poner la confianza en nosotros mismos. Más bien, Señor, haznos siervos sencillos, humildes, y que podamos reconocer, Señor, que todo lo que tenemos ha venido de ti. De la vida en adelante, del respiro en adelante. Somos lo que somos por tu gracia. Y somos eso que seremos por tu gracia. Bendito seas por siempre, Señor. Amén.